Vámonos con la última parte de la entrevista con el escritor Marcos Chicot, autor de, entre otros libros, Los asesinatos primero de Pitágoras y luego el de Sócrates, que fue finalista en los premios Planeta, y el Sócrates, el asesinato de Platón, que es el último. De todo esto, aquí lo tenemos en el último de 4 partes. Y sí parece que abuso de todas estas anécdotas, pero son los elementos que realmente atraen a leer esta increíble novela, que también muestra estas asambleas de la democracia y trata de uno de compararlas con nuestra vida actual, y no era tan tersa como uno pensaría, ¿no? Que la democracia de Grecia o los griegos, que fueron los que la crearon, también era conflictiva y también había intereses y también había opresión, y también a la vez había pues otras manifestaciones artísticas como el teatro, ¿no? Como esta novela esta obra de teatro de las nubes de el gran Aristófanes, que incluso hace mofa de Sócrates en la representación ahí en uno de los anfiteatros, ¿no? Todos estos elementos pues te obligan a pensar de que no estamos tan distintos de lo que se vivía en esa época a la de ahora. No, si es que de hecho por algo decimos que es la cuna de nuestra civilización, y los propios romanos reconocían que ellos habían aprendido de los griegos. Los romanos nos transmiten, utilizan la literatura, la propia creencia de los dioses, la literatura de los griegos, la filosofía de los griegos, y trabajan sobre ello. Y ellos reconocían explícitamente que los griegos eran sus maestros. Y en todos los campos, a veces decimos el derecho natural romano. Sí, pero el derecho natural tiene la semilla en Sócrates. Sócrates es el padre del humanismo y es el padre de la filosofía moral. Sócrates es el que dice el hombre es lo que tiene que estar en el centro, el hombre y la sociedad es lo que tenemos que ocuparnos, y es el que tiene ese concepto de justicia universal. Alcibíades fue un discípulo de Sócrates, era pues dotado por la naturaleza, era guapo, era rico, era combativo, pero pues se vuelve ahora sí que como veleta, de acuerdo a donde le convenía, cambiaba de bando. Y así pasa con los partidos políticos, ¿no? Se va a uno y estaba antes y convence a los persas para irse con ellos, o a los espartanos, ¿no? Un personaje muy interesante, ¿no? Que además existió. Sí, todo lo que cuento es exactamente lo que él hizo. Una vez más, una cosa sorprendente. Además, cómo se fiaban que él tenía tal carisma que era capaz de traicionar continuamente a unos, luego a otros, y le seguían perdonando, le seguían creyendo las mentiras que decía por interés propio siempre, y al final eso determina una vez más el destino de la guerra, de los pueblos. Hay una frase en la novela que dice: las palabras grandilocuentes enardecen a los hombres y desgracian a los pueblos. Y eso es lo que hace un demagogo. Eso es lo que hace un mal político. Hoy en día, antes, en México, en España, en cualquier lado. Esa es la desgracia que tenemos. Y la desgracia que tuvieron entonces y que trajo terribles consecuencias para Atenas. Y lo quiero mostrar. Eso es algo que no ocurre sin querer en la novela. Es algo que quiero mostrar, y precisamente también por el paralelismo con la actualidad. En la novela hay grandes demagogos que determinan lo que le ocurre a los pueblos de entonces. Y a los hombres, normalmente a los hombres inocentes, a la mayoría de la gente que sufre, y se ve en la novela cómo sufre, y se ve el problema también de las inmigraciones y las ciudades aplastadas, toda esa gente que sufre, esa gran masa anónima, quiero que se sienta y que se vea, porque lo que importa es el sufrimiento de cada persona, los sentimientos, la vida de cada persona. A mí no me interesa tanto ese gran personaje que nos ha llegado con un nombre. Me interesa lo mismo que ese pequeño personaje del que no nos ha llegado el nombre. Y normalmente ese gran personaje que tiene nombre es el que afecta a muchísimos, a miles o a millones de los pequeños personajes anónimos. Esa es la vida que me interesa, y eso es lo que quiero mostrar: el sufrimiento, la realidad del pueblo, de los pueblos. Eso es lo que le afecta a los malos políticos, los malos gobernantes, entonces igual que ahora. Oye, ya que estamos en Sócrates, pues te sigues derecho con Platón, que se llamaba Aristócles, ¿no? Que es un nombre real, pero que le decían Platón por sus anchas espaldas. Sus espaldas anchas, ¿no? Pero en este libro de Sócrates, Las asesinatos de Sócrates, nos regalas un par de capítulos del asesinato de Platón. ¿Va a seguir la misma línea? Porque esto te invita no solamente a leer el asesinato de Platón, sino también, pues ya de una vez, yo me tomo de tarea leer completo el de Pitágoras, pero a nuestros amigos que nos escuchan, pues que lean el de Platón, pero no importa si leen el de Pitágoras después o el de Sócrates más tarde. Sí, cronológicamente vienen primero Pitágoras, luego Sócrates, luego Platón, y así los he escrito yo. Son novelas
Pitágoras es completamente independiente. De hecho, hay bastantes años de diferencia y es una zona un poco diferente. Luego, Sócrates y Platón es cierto que están relacionados. Porque Platón era así, discípulo de Sócrates, claro. Claro, Sócrates es el maestro de Platón. De hecho, en la novela Asesinato de Sócrates, al final vemos a Platón como un joven discípulo de Sócrates, le vemos ya como el embrión, el germen de ese gran hombre, ese gran pensador que acabará siendo. Pero su eclosión no la vemos todavía, su eclosión la vemos en el asesinato de Platón. Y de hecho, en el asesinato de Platón vemos al principal discípulo de Platón, vemos a Aristóteles. Lo mismo, lo vemos en sus años de juventud y luego ya lo que ocurre después, en todo caso, sería en una siguiente novela, que ya veremos, ¿no? Me cuesta tantos años cada una de estas novelas y tanto esfuerzo que me lo tengo que pensar mucho y reunirla. ¿Cuántas horas al día le dedicas a cada una de las novelas, más o menos? Platón, que ha sido la más ambiciosa, la última ha sido 4 años trabajando fines de semana y el último año y medio tuve que incorporar los domingos, jornadas de 14, 16 horas, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Si no, no podía acabar. No quería renunciar a nada, quería que tuviera todo lo que Platón merece, como ese gran maestro. Pues ni hablar, ahí están 3 grandes novelas de Marcos Chicot, se lo recomendamos ampliamente, además de otras novelas que tiene ahí en su haber, y la verdad apreciamos mucho pues toda esta exposición de tu obra y pues también con el añadido que es muy importante, que es sobre el síndrome de Down. Ojalá todo esto pues pueda pues edificar en cada uno de los lectores pues y despertar esta responsabilidad que tenemos de poder contribuir lo que podamos a los que de alguna manera tienen más dificultad, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean ni discapacitados ni pues menos capaces de hacer cosas como nosotros, que nos decimos normales, ¿no? ¿Algo que quisieras tú decir o concluir, Marcos? Bueno, pues solo como siempre, dar las gracias a todos mis lectores, porque de verdad que todo lo que hacemos con estas fundaciones es gracias a ellos y gracias por acercarse. Un escritor es escritor porque hay unos lectores también que se interesan en su obra, o sea que yo hago todo lo posible para que ellos disfruten y les agradezco el honor que me hacen leyéndome y les agradezco sobre todo el que esos proyectos que yo veo directamente, yo tengo la suerte de además disfrutarlos en primera mano, de ver esas sonrisas, esas cosas maravillosas que logramos, pues es gracias a ellos. Así que gracias a todo el mundo. Igualmente también gracias a vosotros por este espacio y por esta charla tan agradable que hemos mantenido en estos tiempos donde el contacto social desgraciadamente se nos ha reducido tanto también.